Muy buenas tardes a todos, también los que miran desde casa. Queremos saludarlos y desearles un feliz año a los que no hemos visto. 皆さんこんにちは。ご家庭から、このビデオを見ている人たちにも、新年おめでとうございます。El pasaje de hoy se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 25 hasta el 38. 今日の聖書箇所はルカによる福音書2章25節から38節にあります。Lo voy a leer y dice así, Lucas 2, 25 al 38. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba también allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. ルカによる福音書2章25節から38節。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていた。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると律法に定めてあることを行うため、両親もその子をイエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえていった。主よ、今こそあなたは御言葉の通り、このしもべを安らかに去らせてくださいます。私の目が今あなたの救いを見たのですから、この救いはあなたが万民の前にお供えになったもので、異邦人を照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。父と母は幼子についてこのように語られたことを不思議に思った。するとシメオンは彼らを祝し、そして母マリアに言った。ご覧なさい。この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり、立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。そしてあなた自身も剣で胸を刺し貫かれるでしょう。それは多くの人の心にある思いが現れるようになるためです。またアセル族のパヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。彼女は非常に年を取っていた。娘時代に嫁いで7年間だけ夫と共に住み、その後やもめ暮らしをし、84歳になっていた。そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈りをもって神に仕えていた。この老女もちょうどその時近寄ってきて神に感謝を捧げ、そしてこの幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。
Vamos a orar antes de pasar a la palabra del Señor. 祈りましょう。 Amado Dios, te alabamos en esta tarde y queremos bendecir tu nombre por esta oportunidad de juntarnos aquí para alabar tu nombre y escuchar tu palabra. 愛する天の父なる神様、あなたの御言葉を聞き、あなたの皆を賛美するためにこの場に集わせてくださったことを感謝いたします。 Y creyendo, Señor, que es tu Espíritu el que nos trajo hasta este lugar y que tú tienes para nosotros cosas preparadas, queremos pedirte que nos guíes al estudiar tu palabra. 私たちのために用意してくださったものを受けるために、聖霊様を通して私たちをここに連れてきてくださったことを信じています。 Que tu presencia, Señor, en este lugar esté llenando cada vida y cada corazón para la gloria tuya. あなたのご臨在が私たち一人一人の上に注がれ、私たちを満たされますように。 Ayúdanos a entender tu palabra y aplícala a cada corazón. 私たちがこの御言葉を理解し、そしてその一つ一つの心に実行させてください。 Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。 Amén. アメン。 Como vimos la semana pasada cuando el Señor Jesús, el niño, fue llevado al templo de Jerusalén, su presencia pasó inadvertida para la mayoría de la gente que estaba allí. 先週、見ていたのですが、赤ん坊のイエス様が、このお宮に連れてこられたとき、その存在は多くの人たちにとっては、気づかれなかったのです。 Y aunque todo el pueblo de Israel esperó por años la venida del Mesías, ese día solo 2 personas pudieron reconocer a Jesús y adorarle. イスラエルのすべての人々がメシアの到来を、何年も待ち望んでいたのにもかかわらず、その日イエスを認め礼拝することができたのはたった2人だけでした。 Así que hoy quiero compartir con ustedes la historia de Simeón y de Ana, que eran 2 ancianos a quienes la llegada del Salvador los encontró sirviendo a Dios en el templo. 今日は、救い主が来られたとき、神殿で、お宮で主に仕えていた2人の老人について、シメオンとアンナの物語を話したいと思います。 El versículo 25, lo vuelvo a leer, dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. 25節には書いてあります。その時エルサレムにシメオンという名の人がいた。この人は正しい信仰深い人で、イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また御霊が彼に宿っていた。 Dice aquí que Simeón lo describe como un hombre justo y piadoso. このシメオンを、正しく信心深いものだったということを、書いてあります。 Esta palabra justo se encuentra solamente 3 veces en el Nuevo Testamento y las 3 veces la usa Lucas. この正しいという、言葉は新約聖書では3回しか使われていないです。そしてこの3回ともルカによる福音書が使っているに使われています。 Y tiene que ver con la relación de Simeón con las demás personas. それは、他者との関係性に関わるものです。 Simeón era un hombre justo en el sentido de que era un hombre íntegro. シメオンは他者への対応にまっすぐであるという意味で正しい人でした。 Era un hombre recto en su trato con las demás personas. 他の人たちにとっては正しく、接していたのです。 No era una persona que decía una cosa y hacía otra. 彼はあることを言いながらその反対のことをするような人ではなかったのです。 En otras palabras, este Simeón era un verdadero adorador de Dios, no solo en el templo, sino también en la casa, en la familia, en el trabajo y en todo lo que él hacía. つまりシメオンはお宮だけではなく、家庭でも家族でも職場でもどこに行っても礼拝をする人だったということです。 Y en segundo lugar dice que era piadoso, y esto tiene que ver con su relación con Dios. そして次に彼は心身深い人であったということです。これは神との関係について、示しています。 Y eso quiere decir que Simeón era un hombre temeroso de Dios y que buscaba siempre cómo agradar a Dios y cómo obedecer a Dios con todo su corazón y con todas sus fuerzas. これはシメオンが神を恐れる人であり、心を尽くし、力を尽くして神を喜ばせ、
従わせようとしていたということです。Era una persona que tenía en su mente, ¿cómo puedo hacer para agradar al Señor hoy? 常に今日はどうやって神様を喜ばせようかと考えていた人です。Sí, y dice la palabra que era guiado por el Espíritu en todo lo que él hacía. また御言葉にはすべてのことについて、聖霊に導かれていたと書いてあります。 Y cuando una persona reúne estas dos características de que es justo en su trato con los demás y es piadoso, temeroso de Dios, cuando reúne estas dos características, llega a ser un testimonio poderoso para los que están alrededor. そしてこの2つの特徴が、正しくそして心身深い人であることについて周りの人たちにとって大きな、証となるのです。 Sí. Y esto es importante porque se puede ser justo pero no piadoso. これは重要なことなんです。人は正しくても心身深いこととは限らないからです。 Por ejemplo, Saulo de Tarso, quien luego fue Pablo, él era justo. Dice la Biblia que en cuanto a la ley era irreprensible. 例えば、タルソのサウロは、パウロとなる人ですが、彼は正しい人だった。しかし、御言葉に書いてあるのが、正しい人であって、聖書には立法に関する限り、彼に非の打ちどころはなかったと書かれています。 Eso quiere decir que nadie le ganaba a Saulo en rectitud. Era un tipo derecho. つまり、正しい行いでは誰もサウロに勝てる者はいなかったということです。 Sin embargo, él no era piadoso. Él no amaba a Dios, no amaba a su iglesia y al contrario, él los perseguía para matarlos. しかし彼は心身深いものではなかったのです。彼は神を愛さず、教会を愛さず、彼らを害するために迫害していたのです。 Y hay personas que son así, relativamente justas. Digo relativamente porque la Biblia dice que no hay justo, ni siquiera uno. Pero hay personas que son relativamente justas, que a veces los ves y tú dices, nada más le falta ser cristiano a este hombre. 割と正しい人がよく言います。割というのは正しい人は誰もいないと御言葉に書いてあるのです。しかし時々彼らを見るともうあとはクリスチャンになればいいだけなのにと思ってしまうのです。 Y son personas correctas, son personas buenas, son personas amables, y ya sea por la manera en que fueron criados o porque les gusta agradar a los demás, son así, pero no son piadosos. 彼らは正しく、良いことをして親切かもしれませんが、それはもしかしたら育った環境に影響されている可能性もありますし、人を喜ばせたいからそうしているかもしれませんが、彼らは心身深いというわけではないかもしれません。 Y aunque por fuera se ven correctos, en el fondo de su corazón no aman a Dios, no adoran a Dios, no obedecen a Dios, ni tampoco confían en Dios. 外から見て正しく見えても、心の中では彼らは神を愛さず、神を礼拝せず、神に従わず、神を信頼しない人たち、本当の神を知らないかもしれません。 Y en los tiempos de Jesús, el templo de Jerusalén estaba lleno de personas así. Eran personas religiosas que hacían todo lo que a los ojos de la gente había que hacer, pero su propio corazón estaba lejos de Dios y no tenían un anhelo personal por Jesús. そしてイエス様が連れて行かれたそのお宮では、エルサレムの宮にはそのような人々がたくさんいました。つまり宗教家がいて、人々の目には正しいことをしていても、彼らの心は神から遠く離れていたのです。 Pero había un hombre que era diferente y era Simeón. Él no era así. しかし一人だけそうではない人がいました。シメオンです。 Y de toda esa multitud, Dios conocía a Simeón. その群衆の中で神様はシメオンのことを知っていたのです。 Dice la palabra, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. 御言葉には書いてあります。イスラエルの慰められるのを待ち望んでいた。また聖霊が彼に宿っていたと書いてあります。 Eso quiere decir que Simeón anhelaba cada día la llegada del Mesías. つまりメシアの訪れを日々待ち望んでいたということです。 Simeón se levantaba a la mañana de la cama y decía, ¿será hoy, Señor, el día en que veré al Salvador? シメオンは朝起きて、今日こそ救い主を見ることができるだろうかと自問していたのです。 Y cada noche antes de irse a dormir, Simeón pensaba, ¿será esta noche? ¿Será esta noche, Señor, o mañana a la mañana que veré al Mesías? そして毎晩寝るとき、救世主が来るのは今夜なのか、明日なのか、
と自分に問い聞かせていたのです。 Y porque tenía ese anhelo por las cosas de Dios, la Biblia lo describe como un hombre justo en todo lo que hacía y piadoso delante de Dios. そしてこれらのことをやるからこそ、御言葉には彼はすべての行いが正しく、神の前に真摯深かったと、御言葉に書かれています。 Versículo 26 hasta el 29. Y le había sido revelado a Simeón por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios, diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra. 26から29節。そして主の使わす救い主に会うまでは死ぬことはないと聖霊の示しを受けていた。この人が御霊に感じて宮に入った。すると立法に定めてあることを行うため、両親もその子イエスを連れて入ってきたので、シメオンは幼子を腕に抱き、神を褒めたたえて言った。主よ、今こそあなたは御言葉の通りにこのしもべを安らかに去らせてくださいます。 Ahora, cuando nosotros pensamos en el templo de Jerusalén, la idea que se nos cruza por la mente es la de un lugar sagrado y silencioso, donde todo el mundo anda en puntita de pie. またエルサレムの宮といえば、誰もが騒がず、誰もがつま先立ちで歩く神聖で静粛な場所というイメージがあるかもしれません。 Yo me acuerdo que en los tiempos de estudiantes yo iba a una escuela católica y todos los jueves había misa. Y cuando entrábamos ahí en la capilla no volaba una mosca, era un silencio total. 私が学生の頃、カトリック教会に行っていたのですが、毎週木曜日行っていたんですが、ミサに行った時、ハエ一匹飛ばなかったのは覚えています。 Sin embargo, el templo de Jerusalén no era nada parecido a esto. しかしエルサレムの宮はそうではなかったのです。 Al entrar en el templo de Jerusalén estaba lo que se llamaba el patio de los gentiles, que era un lugar donde la gente iba y venía comprando, vendiendo animales y chocándose unos con otros. この中に入ると異邦人の中庭があり、そこでは動物を売り買いする人が行き来し、互いにぶつかり合うような場所だったのです。 Y ese lugar del templo, que era donde estaban José y María, era un lugar de mucho ruido y mucho desorden, además parecido a una feria donde se venden cosas que otra cosa. そこは騒々しく無秩序で、何よりもお祭りのような場所だったのです。 Sí, había cientos de parejas ese día trayendo a sus bebés para presentarlos al Señor. その日は何百組の夫婦が赤ちゃんを連れてきて神様に捧げようと来たのでしょう。 Ahora pensemos por un momento. Entran José y María con un bebé en brazos. では想像してみてください。マリアとヨセフが、赤ん坊を抱えて中に入ります。 Eran solamente una pareja entre cientos que había en ese lugar haciendo exactamente lo mismo. 同じことをするために何百組の中のたった一組です。 Pero Jesús no tenía ni una aureola encima, ni María ni José tampoco. ¿Cómo hizo Simeón para reconocer a Jesús? しかしイエスや、マリアもヨセフも、高校が指していなかったので、シメオンはどうやってそれがイエス様であることを認めたのでしょうか。 Y la palabra dice que el Espíritu Santo se lo reveló. 御言葉には御霊がそれを明らかにしたと書かれています。 Había sido el Espíritu quien lo movió esa mañana para ir al templo a esa hora exactamente. その朝その日その時間に宮に行くようにと動かしたのは御霊であったのです。 Y fue el Espíritu Santo el que le abrió los ojos para ver que ese niño que estaba allí no era un niño cualquiera, sino que era el Salvador. そしてこの子が救い主であることを見るために彼の目を見開かせたのも御霊でした。 Y una cosa que podemos aprender aquí es que ninguna persona puede llegar a creer y reconocer a Jesús como su Salvador si el Espíritu Santo no se lo revela de manera personal. このことは御霊が目を開いてイエスを明らかにしない限り、誰もイエスを自分の個人的な救い主として認めることはできないことを教えています。 Y a menos que el Espíritu Santo te abra los ojos para que tú puedas ver tu propio corazón y tu necesidad de Dios, es imposible. あなたの神様の必要であること、神様
を認めるために、その心の目を開かせることがない限り、あなたは救われることはできないのです。Y para aquellos que hemos conocido un día al Señor, fue el Espíritu el que nos hizo estar en el lugar correcto y en el momento correcto para escuchar su palabra. 主を知る私たちにとって、御言葉を聞くのにふさわしい時と場所に言わせるようにしてくださったのは御霊でした。Mi esposo me contaba que cuando él era joven, su mamá siempre oraba por su salvación y lo invitaba a la iglesia, pero él nunca quería ir. 私の夫が、若い時、お母さんがいつも彼の救いのために祈ってくださり、教会に行くようにと誘ったのですが、一度も行きたくなかったと言っています。Pero un día él estaba tomando un café con alguien y de repente miró el reloj y me dijo, me tengo que ir. しかし、ある日、誰かと一緒にコーヒーを飲んでいる時に、突然時計を見て、行かなければいけないと言いました。Porque él se había acordado de que la mamá le había dicho que había una reunión especial en la iglesia ese día. なぜなら、その日、教会では特別な、集会があるとお母さんに言われたのを思い出したからです。Y él dejó a esa persona ahí esperando y se levantó y se fue a la iglesia. そして彼はその場を立ち上げて、一緒に飲んでいた人を残して教会に行きました。Y ese día escuchó la palabra y por primera vez pudo entenderla y pudo creer en Jesús. その日、彼は御言葉を聞いて、理解して、イエス・キリストを受け入れることができたのです。Y es el Espíritu el que nos levanta para decir, quiero ir y quiero escuchar, quiero entender. 御霊こそが私たちを立ち上がらせ、私たちに聞きたい、御言葉を聞きたい、御言葉を理解したいとさせるのは御霊です。Y es el Espíritu el que te atrae hacia Dios y te hace tener en tu corazón una sed por creer. そして神様に信じることを渇きを覚えさせるのは御霊なんです。Y fue el Espíritu Santo el que llevó a Simeón ese día al templo y que le abrió los ojos para ver a Jesús. 御霊こそがシメオンをその日お宮に連れて行って目を開かせイエス様を認めさせたのです。Versículo 30 hasta el 32. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. 30から32節。私の目があなたの救いを見たのですから、この救いはあなたが万人の前に備えたもので、異邦人の照らす啓示の光、御民イスラエルの栄光であります。Dios dice a través de la boca de Simeón algo muy importante y es que Jesús vino para salvar a los judíos y a los gentiles también. 神様はシメオンの口を通して大切なことをおっしゃるのです。それはイエス様がユダヤ人と異邦人を救うために来られたということです。Muchos de los judíos de ese tiempo pensaban que el Mesías iba a venir solo para ellos. 多くのユダヤ人はメシアは自分たちのためだけにやってくると思っていたのです。Pero la Biblia dice que Jesús vino para salvar a toda persona que crea en él. しかし御言葉には彼を信じる者すべてが救われると書いてあります。Este Jesús de la Biblia vino para los judíos y vino para los gentiles. このイエス様はユダヤ人も異邦人のためにを救うためにこの世に来られたのです。Este Jesús vino para salvar a los peruanos y a los dominicanos. このイエス様はペルー人もドミニカ人も救うために来られたのです。Este Jesús vino para salvar a los que son Nikkei y a los que no son Nikkei. 日系人ではない人たちを救うために来られたのです。Vino para salvar a los japoneses y a los chinos. 日本人も中国人もEste Jesús 救うために来られたのです。vino para todo aquel que quiera creer en él. 彼を信じる者をすべて救われるためにこの世に来られたのです。Versículo 33 hasta el 35 dice, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. 33から35節。父と母は幼子についてこのように語られたことを不思議に思った。するとシメオンは彼らを祝し、そして母マリアに言った。ご覧なさい、この幼子はイスラエルの多くの人を倒れさせたり立ち上がらせたりするために、また反対を受ける印として定められています。
そしてあなた自身も剣で胸を差し抜かれるでしょう。それは多くの人の心にある思いが現れるようになるためです。Hasta ese momento todos los judíos creían una misma cosa y esperaban al Mesías, al Salvador. ここまで来るとユダヤ人はみんな同じことを信じていたのです。それは来るべきメシアを、救い主を待っていたということです。Pero a partir de Jesús el pueblo de Israel se dividió en dos, entre los que creyeron y los que no creyeron. しかしイエス様の後にイスラエルの人々はイエス様を信じる人と信じない人に分かれたのです。Entre los que amaron a Jesús y los que le odiaron. 彼を愛した者と彼を憎んだ者に分かれたのです。Y Dios le dice a María que ella iba a experimentar el dolor de ver al Hijo de Dios rechazado por mucha gente. そして神様はマリアに神の子が多くの人々に拒絶されるのを見るという痛みを経験することを言われたのです。Y no solo eso, sino que ahí iba a ver con dolor a su propio hijo atravesado por los clavos en la cruz. それだけではなく、十字架で釘に刺されて貫かれるのを見ることになると言っています。Y aquí habla del dolor que una madre siente por el sufrimiento de su hijo. これは子供の苦しみを見る痛みを感じる、子供の苦しみを見て、苦しんでいる母親の思いを、語っているのです。Y hoy en día también sucede igual. Cada vez que la palabra es predicada, algunos van a creer y otros van a rechazar. そして今日も同じことが起こります。御言葉が説かれるたびに、ある人は信じ、ある人は拒否するのです。Y si tú realmente amas a Dios, vas a experimentar alegría por aquellos que se salvan y vas a experimentar dolor en tu alma por aquellos que se burlan o rechazan. そしてあなたは神を愛するのであれば、救われた人の喜びと迷い、あざけられ、無関心な人の悲しみを味わうことになるのでしょう。Pero nuestra tarea es ser fieles y seguir predicando la palabra porque algunos van a creer, dice. しかし私たちの仕事は、その御言葉を述べ伝えることになります。なぜなら、ある人はそれを信じるからなんです。Porque sus ovejas conocen su voz y le siguen. なぜなら、主の羊はその声を認識して、後についていくからです。Y los que no son suyos siguen de largo. そして彼の羊でない者はそのまま、滅びゆくのです。Ahora, Simeón no se cansó de adorar y servir a Dios aunque no veía cambios alrededor. なお、シメオンは周囲に変化がないにもかかわらず、飽きることなく神を礼拝し、仕えたのです。No se cansó de esperar en las promesas y confiar en el Señor. 主の約束を待ち、主を信頼することを飽きる、疲れることはなかったのです。Y no se cansó de orar de día y de noche. また昼も夜も飽きることなく、疲れることなく祈り続けたのです。Y como resultado de esto dice la palabra que Dios le concedió ver con sus ojos lo que otros por su incredulidad no llegaron a ver. その結果、神は彼に他の人が不信仰のために見ることができないものをその目で見ることを許されたのです。Y esto nos habla de la importancia de perseverar en la fe. このことは信仰を貫くことの大切さを教えています。De no darnos por vencidos con facilidad. 簡単に諦めないこと。¿Eres una persona que se da por vencido o vencida fácilmente o eres de los que perseveran? あなたは簡単に諦める人でしょうか、それともそれでも前に歩き続ける人なのでしょうか。Martin Luther King dijo una vez, si tú no puedes volar, entonces corre. Si no puedes correr, entonces camina. Si no puedes caminar, entonces arrástrate. Pero sea lo que sea que hagas, muévete hacia adelante. マーティン・ルーサー・キンは、こう言いました。飛べないのなら走れ。走れないのなら歩け。歩けないのなら這え。でも何はともあれ、前に進むことです。Estamos empezando un año y va a haber veces en que vamos a volar, hay veces que vamos a correr y hay veces que nos vamos a arrastrar. 私たちはこの新しい年が始まったのですが、時には私たちは飛んだり走ったり這いつくばったりしなければいけない時もあります。Y no siempre es fácil la vida y hay ocasiones en que nos cansamos, pero la palabra dice que si perseveramos en fe como lo hizo Simeón, vamos a recibir nuestro premio. 簡単なことばかりではないのです。疲れることもありますが、シメオンのように信仰を貫くなら、
報いを受けることはできます。 Versículo 36 y 37. Estaba también allí Ana, profetisa hija de Fanuel de la tribu de Aser, que era de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. 36と37節。またアセル族のパヌエルの娘でアンナという女預言者がいた。彼女は非常に年を取っていた。娘時代に嫁いで7年間だけ夫と共に住み、その後やもめ暮らしをし84歳になっていた。そして宮を離れずに夜も昼も断食と祈りを持って神に仕えていた。 Ana era profetisa en el templo de Jerusalén. Quiere decir que era una mujer que predicaba la palabra enseñando el Antiguo Testamento en el templo. アンナはエルサレムの宮で、女預言者をやっていたのです。つまり、御言葉を述べ伝える女性ということです。 Sí, había viviendas alrededor del templo donde vivían los sacerdotes y ella tenía un lugar allí, aparentemente. 宮の周りには、司祭たちが住む、住居があり、彼女はそこに住んでいたようなのです。 Ana no tuvo una vida fácil. 彼女の人生は簡単なものではなかったのです。 Dice que a los 7 años de casada su esposo murió. 結婚して7年目に夫を亡くしたんです。 Y hacía 84 años que ella era viuda. そして84年間も、未亡人となっていたのです。 Pero los sufrimientos en la vida no habían hecho de Ana una mujer amarga. しかし、人生の苦しみが彼女を恨みの女にしたわけではないのです。 El dolor no la había hecho una mujer amargada ni quejosa, 彼女は文句を言うような女性にはならなかったのです。 sino todo lo contrario. その逆です。 Al igual que Simeón, no se cansaba de orar ni de esperar en el Señor con muchos ayunos y oraciones. シメオンと同じように、彼女は飽きることなく、多くの断食と祈りで主を待ちました。 Y aunque era muy viejita, ella estaba dedicada a servir al Señor y no perdía el tiempo hablando con la gente de sus achaques. また、高齢であったにもかかわらず、主に仕えることに専念していました。自分の弱さについて話すことに時間を費やすことはなかったのです。 Y una cosa que podemos aprender aquí es que no hay edad para servir al Señor. このことは私たちが主に仕えるのに年齢は関係ないということです。 Nunca nadie es demasiado joven o demasiado viejo para servir a Dios. 若すぎることも、年を取りすぎていることもありません。 Y siempre hay algo que tú puedes hacer para Dios. 私たちは主のために何かできることは必ずあるということなんです。 ¿Qué es lo que tú puedes hacer para el Señor? あなたは主のために何ができるのでしょうか。 Tal vez puedes empezar orando por alguien que no vino el domingo. 日曜日、教会に来なかった人のために祈り続けることから始められるかもしれません。 Puedes venir media hora más temprano para limpiar el baño o barrer el piso. いつもより30分前に来て、掃除したり、トイレ掃除や、床を掃いたりすることもできます。 Tal vez puedes ser amable con alguien que no tiene amigos. 友達のいない人に親切できるかもしれません。 Todos pueden hacer algo para el Señor. 誰でも主のために何かできるのです。 Versículo 38. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. 38節。この老女もちょうどその時近寄ってきて、神に感謝を捧げ、そしてこの幼子のことをエルサレムの救いを待ち望んでいるすべての人々に語り聞かせた。 Cuando Ana escuchó a Simeón alabar a Dios, ella también se acercó y reconoció a Jesús. Y lo que hizo fue adorarle y contarle a otros acerca de él. アンナがシメオンが神を賛美するのを聞いたとき、彼女も近づき、イエス様を認めたのです。そして彼女は礼拝すること、そして他の人に主のことを伝えることにしました。 En nuestra iglesia hay gente que son como Ana o como Simeón, gente que ora por otros. シメオンやアンナのような人がいます。他の人のために祈る人たち。 Sí, y son gente valiosa a los ojos de Dios. 神様の目から見れば尊い人たちです。 Ahora quiero que noten un pequeño detalle, y es que Simeón, tanto Simeón como Ana, eran como un pez nadando contra la corriente. 一つ、注目してほしいのです。それは
シメオンもアンナも流れに逆らって泳ぐ魚のようでした。Eran gente que no encajaba y no eran como el resto de la sociedad de su época. 彼らは当時の社会に馴染めなかった人たちでした。Y hay veces que como cristianos nosotros nos sentimos así, そしてクリスチャンとして私たちも同じような気持ちになることがあります。raros. 不思議な人たち。Y no sé si te ha pasado alguna vez, pero así eran Simeón y Ana en su época. そんな気持ちになったことがあるかどうか分かりませんが、当時のシメオンとアンナは、そう感じていたのです。馴染めないと思っていたのかもしれません。 Pero la Biblia dice que un día Jesús va a volver y nosotros le vamos a ver cara a cara. Y ese día, al igual que Simeón y Ana, le vamos a adorar. しかし御言葉にはいつかイエス様が帰ってきて、私たちはイエス様と顔を合わせることになるのです。そしてシメオンとアンナのように私たちは彼に礼拝するのです。 Y ese día vamos a tener una alegría y un gozo que nadie nos va a quitar jamás. そしてその日は私たちは誰にも奪うことのできない喜びを経験することになります。 Y al igual que ese día, Simeón y Ana vamos a poder decir, valió la pena esperar en él. そしてシメオンとアンナのように私たちはこういうのでしょう。彼のために生きる価値はあったと。 Ahora yo te pregunto, si Jesús volviera hoy, ¿cómo te encontraría? ではあなたに尋ねます。もし今日イエス様が帰ってこられたら、どのようなあなたを見つけるのでしょうか。 ¿Te encontraría ocupado y sirviéndole con alegría y esperando en su misericordia? 喜びを持って彼に仕えて、そして、彼の恵みを期待していながらあなたを見つけるのでしょうか。 ¿Te encontraría orando y adorando al Señor en todo tiempo? 常に祈りと賛美を捧げるような状態であなたを見つけるのでしょうか。 O si Jesús viniera hoy, te encontraría como el resto de la gente en el templo de Jerusalén, de aquí para allá, ocupados y distraídos en muchas cosas. それともお宮にいる他の人々のように行ったり来たり忙しくいろんなことに気を取られているようなあなたを見つけるのでしょうか。 Si Jesús volviera hoy, ¿te encontraría con amargura por el sufrimiento que te tocó pasar? イエス様が今日帰ってこられたとき、これまでの苦しみのせいで苦しい思いをしているあなたを見つけるのでしょうか。 ¿O te encontraría con un corazón dulce y agradecido como el que tenía Ana? それともアナのように感謝のでいっぱいで満たされている心の持ち主としてあなたを見つけるのでしょうか。 Si Jesús volviera hoy, ¿te encontraría frustrado porque las cosas no salieron como esperabas? イエス様が今日来られたら物事が期待通りにならなくなってイライラしているあなたを見つけるのでしょうか。 ¿O te encontraría esperando en sus promesas y su palabra como estaba Simeón? それともシメオンのように主の約束を信頼しながら期待しながら待ち望んでいるあなたを見つけるのでしょうか。 ¿Hay algo en que estás pensando en este año darte por vencido o vencida? 今年何か諦めようとしているものがあるのでしょうか。 Piensa en Simeón y en Ana, que esperaron años y al final de su vida su espera tuvo su premio. シメオンとアンナについて考えてみてください。何年もの間、主を待っていて、最後にその報い、その、賞をいただいたのです、もらったのです。 El mismo Dios que fortaleció a Simeón y a Ana para confiar hasta el final es el mismo que lo hará contigo y conmigo si confiamos en Él. シメオンとアンナを強くして最後まで信頼させた神は、あなたが神を信頼するならば、あなたにも私にも同じようにされるのです。 Siempre que empieza un año nuevo, no sabemos lo que va a venir mañana. 新しい年が始まるたびに、次の日に何が起こるのか分かりません。 Algunos están llenos de temores por lo que pueda pasar. 何が起こるか恐れている人々もいます。 Algunos están pensando, ¿cómo voy a hacer con esta situación? ある人はこの状況をどう取り抜ければいいのか考えている人もいます。 Algunos se sienten inseguros sobre el futuro. 将来のことを不安に思っている人もいます。 Algunos tienen temor por lo que pueda pasarle a sus hijos, a su familia, o a su salud, o a su trabajo. 子どもたち、家族、健康、
仕事について不安に思っている人たちがいるかもしれません。 Y si estás empezando el año así, yo quiero animarte a que mires a Simeón y a Ana. もしそういう思いでこの1年を始めているのであれば、シメオンとアンナを見てください。 El mismo Dios que les dio la vida y los sacó del vientre de su madre fue el que los sostuvo hasta el último día de sus vidas. 彼らを生まれた時から、そのお母さんの体内にいた時から、生まれた時からずっと支えてくださった神様があなたを支えてくださるのです。 Mientras leía este pasaje, un pensamiento vino a mi mente. この箇所を読んでいる時に、ある、思いが私にありました。 No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí generalmente hay un día en el año, o dos tal vez en el año, en que pienso ya en querer tirar la toalla. 皆さんはそうかどうか分かりませんが、1年の中で1日か2日、もうすべてをもう投げ出して逃げたいと思う時があります。 Y que ya le digo, ya Señor, ya estoy cansada. もう私はもう疲れましたと神様に言いたくなります。 Pero cuando miro la vida de Ana, que tenía 100 años o tal vez más, y hasta lo último, ella estuvo allí sirviendo con gozo y esperando en el Señor, le digo a mi esposo, y yo tengo 55. しかし年老いていたアンナが最後まで神様に強められて待ち望んでいたのを見ると、私は夫にまだ私は57歳だと。ごめんなさい、55歳。No me agregue, por favor. Y yo digo, y no tengo ni la mitad de lo que Ana tenía. Sin embargo, a veces pierdo la esperanza. まだアンナが生きた年の半分しか生きていないのに、もう望みを失うのかと。 Y es en esos momentos en que esta palabra me trae esperanza. そんな時こそ御言葉が私に望みを与えるのです。Que el Dios que le dio vida a Ana y a Simeón lo sostuvo hasta el día de su muerte. シメオンとアンナに命を与えた神様が彼らの死まで、その瞬間まで、彼らが死ぬ瞬間まで彼らを支えた神様です。 Y ese mismo Dios es el que se va a encargar de todo este año y todo el resto de nuestras vidas hasta que nos lleve a su presencia. そして同じ神様がこの1年、そして私たちの人生の残りの年をずっと私たちを支えてくださるでしょうと。 Así que si estás empezando el año con cargas en tu corazón, dáselas al Señor y deja que Él las tome y Él se encargue. もし重荷を背負ってこの1年を始めたのであれば、その重荷をすべて神様に委ねましょう。 Termino leyendo Isaías capítulo 46, versículos 3 y 4. イザヤ書46章 3節と4節を読みたいと思います。 Lo voy a leer en la nueva traducción viviente, Isaías 46, 3 y 4. Escúchenme, descendientes de Jacob, todos los que permanecen en Israel. Los he protegido desde que nacieron. Así es. Los he cuidado desde antes de nacer. Yo seré su Dios durante toda su vida, hasta que tengan ustedes canas por la edad. Yo los hice y cuidaré de ustedes. Yo los sostendré y los salvaré. ヤコブの家よ、イスラエルの家に残ったすべてのものよ、生まれ出た時から私に覆われ、太陽出た時から私に持ち運ばれたものよ、私に聞け。私はあなた方の年老いるまで変わらず、白髪となるまであなた方を持ち運ぶ。私は作ったゆえ、必ず追い、持ち運び、かつ救う。 El mismo Dios que te dio la vida y te cuidó desde antes de nacer es el mismo Dios que hasta que tengas canas y vayas a su presencia te va a sostener. 命を与え、生まれる前からあなたを支えてくださった神様があなたのこの世を去るまで支えてくださるのです。 Vamos a orar. 祈りましょう。 Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra. 愛する天の神様、
あなたの御言葉を与えてくださったことを感謝いたします。Nosotros no sabemos lo que va a pasar mañana, pero gracias porque tú eres el Dios que tiene el control de todas las cosas. 明日は何が来るのか何が起こるのかは私たちは分からないのです。しかし私たちはすべてのことをあなたがコントロールしていることを知っています。信じています。Gracias porque tú eres el Dios que le dio vida a Simeón, a Ana y a nosotros. Nos vas a sostener hasta el día de nuestra muerte. シメオンとアンナを支えたように、私たちはこの世を去るまでずっと支えてくださることを信じています。Por eso, Señor, todos los desafíos, los temores, los queremos poner delante de tu cruz. すべての試練、すべての恐れ、それはすべてあなたの十字架の前に捧げます。Todas aquellas cosas que nos cargan, nos preocupan, todas aquellas cosas que nos abruman a veces, que no sabemos cómo vamos a hacer, las queremos poner a tus pies. 私たちを押しつぶそうとしている思いを、それらすべてをあなたの足元に捧げます。Y queremos avanzar confiados en tus promesas y en tu palabra. そしてあなたの御言葉、あなたの約束を信頼して前に進みたいと思います。Señor, ayúdanos a que cuando vengan momentos en que nuestra fe se debilita, flaquea y que comenzamos a dudar, ayúdanos a apoyarnos como Simeón y como Ana en tus promesas y tu palabra verdadera. 信仰が弱くなり、疑い始めたとき、シメオンとアンナのように、私たちがあなたを信頼し、あなたを頼り、前に進むことができるように導いてください。Y Señor, que cuando tú vengas nos encuentres sirviendo. そしてあなたが再来されたときに、私たちがあなたに仕えている状態で見つかりますように。Te lo pedimos en el nombre de Cristo. 主イエスキリストの皆によって祈ります。Amén. アーメン。 Dios te bendiga. 主の祝福がありますように。Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Es probable que las nubes mi luz vengan a opacar. Nada temo del futuro, pues Jesús conmigo está. Yo le sigo decidido, pues Él sabe lo que habrá. Muchas cosas no comprendo del mañana con su afán, mas un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá. Asua donna日か私は知らない。晴れか嵐か曇りになるかだけど私は心配しない。イエスが私を守られるから。明日は私にはわからないけど、明日を守られるイエスがおられる。Muchas cosas
un dulce amigo tengo que mi mano sostendrá.